Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Hoy estoy aquí con Marco. Hola, Marco. ¿Qué tal? Y estoy con Jorge también. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Diego y vamos a hablar hoy de esta nueva serie que está saliendo en HBO, que es The Last of Us, que es una serie que está basada en un videojuego, que pues este videojuego ya tiene... Es del 2013, o sea que ya tiene sus años, ya va para 10 años. Y es una historia la que nos plantea esta serie y este videojuego en el contexto o en el estilo de los zombies. Básicamente es la temática que adopta este videojuego y esta serie. Sin embargo, plantean varios detalles creo que son inherentes a este género de productos literarios y de productos de películas y de libros y demás, que pues son interesantes para la filosofía y para lo que a nosotros nos interesa platicar y discutir. Y por eso, con ocasión de esta nueva serie que está apenas siendo pues transmitida, ¿no? Ajá, está recién saliendo la primera temporada, todavía le falta bastante. Pues con ocasión de ello, pues queremos tocar estos temas que nos interesan tanto y pues creo que podemos iniciar diciendo que pues tiene como protagonista a un personaje que se llama Joel. Y este personaje, pues el nombre de este personaje no es para nada accidental. Hace referencias, tiene muchas referencias bíblicas, la historia de este videojuego y de esta serie. Y el protagonista, que es Joel, pues no es la excepción. Entonces, nos plantean la historia de cómo él vive, pues de alguna manera, el inicio de lo que sería el rompimiento del estado social que nosotros hoy por hoy todavía disfrutamos, que es esta sociedad moderna, contemporánea, que de alguna manera está constituida con pues instituciones bastante sólidas, fuertes, determinadas, y vemos en esta serie cómo a partir del florecimiento de un hongo, pues se rompe este tejido social, esta estructura de los países y estados tal y como la conocemos, y de alguna manera ese desgarre pues desata los acontecimientos de la serie y pone de manifiesto lo que podríamos considerar como pues los elementos más constitutivos de la vida de los seres humanos. Es decir, ¿qué queda del ser humano una vez que se han roto las estructuras que parece que nos determinaban como sociedad, que nos determinaban como individuos? Y de alguna manera entonces, ¿qué queda en ese último término? Que es algo así como una especie de naturaleza humana la que queda ahí latente, la que opera ahora, la que sustituye ese orden que antes nos permitía convivir. Y entonces eso nos pone delante del problema de qué es esta sociedad que tenemos, cuál es su naturaleza, cuál es su función y qué somos nosotros como individuos delante de este aparato, de esta estructura social, y cómo en el momento en el que se desgajara, como en esta serie, nos podríamos llegar a comportar, qué criterios habrían en ese momento o qué nos podría deparar la vida, digamos, cuando se ha quedado desnuda de estos componentes políticos, sociales y estructurales. No sé si gusten. Sí, bueno, de entrada yo creo que es una serie que tiene un ADN típico, ¿no? Zombies, la humanidad se ve diezmada por un elemento extraño por ahí, pero lo que alcanzo a ver también es que hay una diferencia, un elemento diferenciador de esta serie respecto de otras características o del tipo, y es a lo mejor el tema ¿no? de las relaciones interpersonales, las relaciones personales que pudiera haber entre la gente, ¿no?
y pudiera ser, como lo entiendo, ese elemento diferenciador, ¿no? Finalmente no se trata de la enfermedad, no se trata del virus, no se trata de ese elemento extraño que irrumpe en el orden y trastoca todo, sino de qué venimos a hacer después de que esa irrupción tiene lugar, ¿no? Entonces, quizá el tema sería un poco ese, ¿no? ¿Qué queda después de que las normas se ven violentadas, después de que la sociedad se ve, pues, corrompida de alguna forma, ¿no? Este tema de qué es, somos buenos, somos malos por naturaleza, la sociedad nos potencia como seres buenos o de antemano somos buenos ante una sociedad que nos corrompe, ¿no? Son temas que la filosofía política ha abordado, pues, con mucha fuerza, ¿no? Con mucha decisión. Y lo cierto es que no hay una respuesta, ¿no? Aquí estaríamos también discutiendo y lo podríamos seguir desarrollando muchísimo, pero la verdad es que pues son temas complejos que tienen que ver con la forma de vida que una sociedad tiene en determinado momento, ¿no? Pero quizá ese sería por ahora mi observación, que no lo veo sencillo, digamos. ¿Qué es lo que queda? Preguntabas hace un momento. Pues no lo sé. A lo mejor en el fondo es esta mezcla o este compuesto entre bondad, maldad a una, ¿no? Parecería que de alguna forma somos lo uno y lo otro al mismo tiempo, ¿no? En situaciones críticas, en situaciones problemáticas y que pues, en función del contexto somos esto o aquello. Yo también, a ver, yo creo que la reparé más o menos en lo mismo. Tampoco había caído en la cuenta que este año hace, pues, ¿no? El videojuego es del 2013, 2013, ¿no? Sí. Y bueno, ya va a cumplir 10 años. Yo no había reparado más o menos en lo mismo, decía que a diferencia de otras series que tienen más o menos la misma temática, ¿no? Hay un estado de excepción y bueno, vamos a ver qué pasa con los seres humanos, con las personas, cuando se produce un acontecimiento de esta naturaleza, ¿no? Que viene como a colapsar los principios de la civilización que pues, conocemos actualmente. Pero es verdad, o sea, llama la atención de entrada que, bueno, el primer capítulo pues plantea, ¿no? el momento en el que se produce la epidemia. Pero justo, ¿no? Hay un corte y ya estamos, creo que 20 años después, ¿no? Sí. Entonces estamos ante un escenario en el que, pues, uno diría que se ha asimilado el hecho de que se produjo esta epidemia. Entonces, esto daría a pensar de que el momento crítico ya pasó y que, pues, a la vuelta de estos años se ha estabilizado, ¿no? Se ha instaurado, se ha sustituido un orden social por otro. Que, pues, naturalmente es un orden social que, pues, adolece de las deficiencias, ¿no? Provocadas por la pandemia esta. Y que lo que a mí me llama la atención es, una vez que se ha asimilado la crisis, este nuevo orden se parece mucho al anterior, ¿no? Sin embargo, está este componente traumático que nos estaría a nosotros, pues, llevando a pensar precisamente que las situaciones límite nos ponen en contacto con algo dentro de nosotros que origina la civilización, ¿no? Que esta polaridad que tú mencionabas entre bien y mal, digamos que en esa polaridad se estaría jugando el hecho de que el ser humano esté como instigado, impelido a instaurar un orden porque de otra manera está condenado a la extinción, ¿no? Sí, o sea, parecería que la función del Estado es como a detener o suprimir o reprimir la naturaleza del ser humano, ¿no? Es decir, como si el Estado tuviera la función de evitar que nosotros sacáramos eso que realmente nos constituye de base. Y que una vez que el Estado no está, es justamente esta naturaleza la que empieza a operar y es justamente esa la tragedia que podríamos decir que viviríamos
en un mundo en el que no tenemos instancias mediadoras que nos permitan solucionar las injusticias que se podrían derivar de, pues, simplemente el operar, digamos, de todos los individuos. Y eso es justamente algo que ocurre justo en este primer episodio de esta serie, en donde el personaje principal está tratando de escapar de la infección, está tratando de huir de... Pues no saben todavía qué es, no saben de qué se trata, solamente están viendo el caos que se empieza a producir poco a poco, cómo empieza a incrementar el pánico social, y empiezan a huir en una camioneta tratando de alejarse de unos individuos ya infectados que pudieron ver, de unos... Los vecinos, ¿no? Ajá, exacto, de la vecina, que es la primera que sale ahí mostrándose infectada. Entonces empiezan a huir, y en esa huida, en ese caos y en esa violencia que se empieza a producir, pues es justamente donde ocurre el evento que podríamos decir que detona o caracteriza a este personaje principal de la serie, que es Joel, que es el momento en el que asesinan a su hija. Y eso es quizá uno de los momentos más curiosos e interesantes de esta serie, y obviamente del primer episodio, que es justo el que nos plantea la historia de este personaje, las motivaciones y sus traumas, porque queda el trauma permanente de la muerte de su hija. Es decisivo para la trama, ¿no? También. Exacto. Porque, a ver, la muerte de la hija de Joel no es causada por la infección. Claro, no es causada por el pánico. Es un militar el que... Exacto. Se trata de un militar el que, al ver el desorden, es decir, se trata del Estado en su forma, digamos, más violenta, más final, por decirlo así, en el sentido de que el Estado... organizada, ¿no? También. Ajá, sí. Por eso justamente se trata, ahí ni siquiera el militar está actuando por su propia persona. De hecho, recibe una orden. Recibe una orden. Exacto, es el Estado el que opera a través de él, de una forma límite, porque es una situación de pánico, una situación desesperada, y es el Estado contra el individuo, en ese enfrentamiento que ocurre por el pánico, el que ocasiona la muerte gratuita y sin razón aparente de la hija de Joel. Y es justamente este trauma inicial, es decir, para Joel, el principal enemigo no es la infección en esta circunstancia. El principal enemigo que le ha causado o que ha detonado el dolor de su vida y que lo marca por completo es justamente el Estado. Es decir, para Joel el Estado no aparece como algo bueno o como algo que le haya permitido sobrevivir incluso, sino que aparece como justamente lo que ocasiona el más grande dolor que tiene al menos en esta historia de esta serie. Y justamente eso es paradójico, paradigmático también para este personaje, porque nos muestran en este primer episodio que él se trata de un militar. Creo que tiene una etiqueta en su camioneta de que se trata de un sobreviviente de la operación Tormenta del Desierto. Verdad, algo por el estilo. Hermano también, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, se trata de un veterano de guerra, es decir, alguien que sabe y que comprende cómo funciona un ejército y que se ve en ese momento límite de descomposición social enfrentado a eso que él conoce, que es el aparato del Estado, el ejército, y cómo ese aparato pues termina por causarle el más grande de los dolores y de los traumas que puede experimentar probablemente un padre, ¿no? Que es perder a sus hijos y además asesinado de una forma injustificada, sin ninguna razón aparente. Entonces, este enfrentamiento, insisto, entre el Estado y el individuo parece ser que es el principal tema problemático que afecta a este personaje de manera inicial. Por eso insisto con que el Estado no parece para Joel algo bondadoso, algo bueno, fiable, algo necesario. ¿No? Sí. Incluso es quizá el principal de los enemigos para este personaje. Claro, porque se podría incluso plantear este paralelismo, ¿no? Entre Joel representando lo que va a venir después en los próximos capítulos, ¿no? Que estas organizaciones, ¿no? Que empiezan como a encarnar la resistencia, ¿no? Y a protegerse de los infectados. Los luciérnagas, pues, ¿no? Exacto. Sí. Tampoco tienen ningún reparo a la hora de asesinar a otros seres humanos cuando esos otros seres humanos representan una amenaza a esa organización, ¿no? Entonces hay una disputa entre los restos del Estado y estas otras organizaciones como un poco clandestinas que bueno, decía, son como un paralelismo de lo que le ocurre a Joel al principio, ¿no? O sea, es un ciudadano
que ha sido víctima de una injusticia por parte de las figuras estatales, ¿no? En este caso representadas por el militar. Y esto da la idea, ¿no? Conectando con lo que decíamos al principio, que una idea central en muchas de las filosofías, sobre todo las filosofías del siglo XX, de que son las situaciones límites en las que, bueno, son las situaciones límites las que demuestran la naturaleza humana, ¿no? La que ponen en evidencia lo que el ser humano es por debajo de esas capas civilizatorias que, bueno, son las que ya conocemos. Entonces, daría para pensar, ¿no? Esa escena primera, en la que asesinan a la hija de Joel, Sara, que es justo el momento fundacional de la figura estatal, ¿no? O sea, que hay un momento anárquico, un momento en el que presuntamente lo que impera es la ley de la selva, ¿no? En la que hay una urgencia por establecer un orden, pero precisamente para establecer ese orden hace falta sacrificar algo, ¿no? En este caso se sacrifica, pues, el amor del padre a la hija, ¿no? Se ve comprometido esa figura paternal y la figura filial de la hija, pero como un momento necesario para instaurar el orden, ¿no? Eso es una moraleja un poco, pues, tremebunda, pero sí, que estaría ahí latente, ¿no? Durísimo, en esa escena. Exacto, ¿no? Exacto. Y que, bueno, decía, como tú lo adelantabas al principio, que, bueno, es una idea que en filosofía política ha hecho fortuna desde que existe, ¿no? Claro. ¿No? Sí, y bueno, desde ese primer capítulo ya se alcanza a ver el temple, la personalidad de este personaje, ¿no? Del que hablamos, porque incluso hay este hermano del que hablaban, sí, creo que en una Tommy, parte, sí, no recuerdo, sí. Va por él a la comisaría, la una cárcel, cosa así, sí, porque por ahí tuvo un pleito o algo así. Desde ahí comienza, digamos, a dibujarse esta personalidad bondadosa, ¿no? Que saca del atolladero, que salva, que apoya, que respalda. Y es interesante porque, pues, es un carácter que se va a ir viendo a lo largo de los subsiguientes capítulos, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que lo bueno permanece, tal vez, ¿no? De que habría, de alguna manera, necesidad de apoyar o de digamos, respaldar ciertos valores que darían cuerpo a una sociedad futura, ¿no? Porque incluso se entiende como antagónico de este cuerpo organizado que es Fedra, que lo decía, por cierto, el actor Pedro Pascal en una entrevista por ahí. Dice, bueno, es que es muy lógico que ante una situación de estas características, cuando el orden se trastoca, pues surjan organizaciones fascistas que quieran de alguna manera hacer su parte y tomar lo que creen que les corresponde, ¿no? Entonces, de alguna manera, él, en su persona y como actor, toma esas notas de su personaje diciendo, es que eso sucede y por lo tanto habría que hacerle frente a esas amenazas, ¿no? De alguna manera. Pues claro, entonces lo que por ahora digo es que lo que él encarna es, digamos, esta figura de lo que conviene hacer permanecer luego de una situación de estas características. Claro, y hay como un puntito ahí muy, muy interesante, ¿no? Que es justamente lo que va a encarnar este personaje, ¿no? Que esa defensa de ciertos valores o cierta forma de entender el mundo está muy ligada a los sentimientos, ¿no? Exacto. Porque este Joel va a actuar en defensa de una idea de bien, ¿no? De lo que está bien hacer, pero que va a guardar un vínculo muy estrecho con los sentimientos, ¿no? Con la amistad, de entrada con el amor a la hija, que luego va a ser como va a estar extrapolada el amor a Ellie, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, este personaje actúa en consecuencia a sus sentimientos, ¿no? Y esos sentimientos que nosotros de entrada diríamos son buenos por el solo hecho de estar referidos a personas que son cercanas, ¿no?
Pero bueno, eso también habría que revisarlo, ¿no? Sí, porque claro. no necesariamente es lo correcto, ¿no? Sí, o pensar que esta idea de lo bueno y lo malo podrían ser entendidas como categorías absolutas. Es decir, que si alguien considera algo como bueno, no necesariamente significa que sea bueno para todos. Y es justamente el enfrentamiento o el conflicto que tenemos entre Joel y el Estado y el representado por el militar. Es justamente ahí los dos están persiguiendo objetivos muy diferentes. El militar está persiguiendo un orden que ya se ha perdido, que quieren restablecer a toda costa e incluso incluso usando la fuerza bruta, la fuerza mortal. Y eso implica, pues, justamente el asesinato de la hija de Joel y este conflicto entre lo que buscaba Joel, que era la seguridad para su familia, y lo que buscaba el Estado, que era el orden social, pues eso detona, es decir, el conflicto entre dos cosas que inicialmente podrían ser consideradas buenas. El conflicto entre dos bondades diferentes produce el mal. En este caso, quizá el mal más claro y rotundo que vemos en este primer episodio, que es un asesinato totalmente injustificado. Claro, que había como ahí, se estaría poniendo en evidencia una contradicción, ¿no? Una contradicción entre la familia, el núcleo familiar y la figura del Estado, ¿no? Entonces, cuando, pues, por mera asociación de ideas, uno pensaría que el Estado sería como una gran familia. Una gran familia, ¿no? Y ahí vemos que lo que se produce es justamente lo contrario, ¿no? O sea, hay un encuentro de intereses que insisto, se resuelve solo cuando o bien se sacrifica lo que el Estado representa, o bien se sacrifica el sentimiento que pueda tener un padre hacia su hija, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Por eso justamente creo que lo que ocurre ahí, que podríamos decir sin lugar a dudas que se trata de una flagrante violación de los derechos humanos y de todo esto. Es decir, hoy por hoy podemos ver en todos lados cómo el hecho de que un militar use la fuerza mortal en contra de los propios ciudadanos es considerado en todos lados como algo absurdo, como algo intolerable. Sin embargo, en este contexto parece que era el último recurso que tiene que usar el Estado. Y es justamente lo que nos lleva, por decirlo así de alguna manera, a repensar estas máximas atribuidas a, por ejemplo, Maquiavelo. Esta idea que se dice, ¿no?, de que el fin justifica los medios. Si el fin era lograr el orden social, ¿hasta qué punto podemos pisotear cualquier cosa con el fin de conseguirlo, con el fin de recuperarlo? ¿Hasta qué punto el individuo se puede constituir como el enemigo de sí mismo a ojos del Estado, ¿no? Entonces, te quiero proteger y por eso te voy a matar. O sea, eso es incomprensible, pero es justamente lo que ocurre en esta escena y que solamente tiene sentido desde estas perspectivas tan brutales y tan históricamente enjuiciadas, digamos, por todos, de pensar que efectivamente el fin justifica los medios para conseguirlo. Insisto, esta es una frase que está mal atribuida a Maquiavelo, pero todos más o menos la asociamos con él y quizá uno de los responsables de esto es el propio Rousseau. Que justamente él hace esta frase, hace una frase muy muy parecida que es: el que quiere el fin, quiere los medios. Esta es la frase de Rousseau y está explicando a Maquiavelo. Justamente cuando la dice en el contrato social aparece esta idea. Y yo creo que de ahí surge esta otra forma de decirlo que es mucho más simple y elegante, de que el fin justifica los medios. Y es justamente Maquiavelo el que representaría esta manera de pensar. ¿Y por qué Maquiavelo piensa de este modo? Pues básicamente él parte de una idea, de un prejuicio, que justamente es pensar que el ser humano, su naturaleza fundamental es la maldad. La naturaleza fundamental del ser humano es el egoísmo, dice. Y lo cito directamente, dice en El Príncipe: porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. O sea, todos los seres humanos, para Maquiavelo,
serían justamente descritos de esta forma. Es decir, y la única forma de contener estos instintos que aparentemente son naturales desde la visión de Maquiavelo sería a través del uso de la fuerza, a través del uso del Estado, que le competiría justamente al príncipe, al líder, al que detenta el poder. Por eso incluso el príncipe no tiene que sujetarse a las propias reglas que él impone, ni siquiera tiene que ser fiel a su propia palabra. Dice Maquiavelo, si los seres humanos fuesen todos buenos, el príncipe podría ser fiel a su palabra. Este precepto no sería bueno, el hecho de que el príncipe se contradiga. Pero dice Maquiavelo, pero como son perversos y no la observarían contigo, es decir, te van a mentir, tampoco tú debes observarla con ellos. Pues eso significaría que en un orden desestructurado, todo el mundo pudiera pasar por príncipe o creerse príncipe. Claro, será el momento en el que se está dirimiendo quién va a ser, ¿no? el príncipe. Generalmente recae en quien tiene la fuerza, ¿no? Sí. Por eso, de ahí esta idea de que el Estado es el que puede legítimamente ejercer la violencia, ¿no? Que bueno, que es la figura esta del militar de la que hablábamos. Y bueno, ese tema que es también pues, evidente en la serie, el hecho de que vuelvo a la idea de las situaciones límite, que son las situaciones límite las que revelan, ¿no? Terminan revelando la naturaleza humana. Y qué bueno que has dicho prejuicio, porque ¿no? habría suficientes argumentos, suficiente evidencia para pensar justamente lo contrario, ¿no? Y el hecho de que la serie, insisto, haya empezado, o arranque más bien la trama una vez que pasaron unos años, pues a lo mejor estaría también argumentando a favor de que, pues bien, o sea, podemos pasar por situaciones límite, pero finalmente lo que termina triunfando es ciertos aspectos de la naturaleza humana que nos estarían hablando de que es buena, ¿no? De que es, en realidad, la gente se organiza, ¿no? Exacto. Termina pactando, termina llegando a acuerdos por el interés común, ¿no? Entonces, hay un escenario, esta contradicción, ¿no? Que todo mundo, cualquiera de nosotros encarna en hacerle el mal al otro, pero también en hacerle el bien, ¿no? Entonces, el que la serie finalmente, nos esté planteando que hay una tendencia a que se instaure el orden por fin, nos estaría hablando, insisto, a su vez, de que la naturaleza humana, contra lo que podría decir Maquiavelo o Hobbes, ¿no? Que el ser humano es malo por naturaleza, pues en realidad no, que es bueno, ¿no? Sí, lo curioso es que sería... Por eso al principio me gustaba me gustaba la idea de pensar que se trata de un conflicto de bondades, ¿no? Porque claro, Joel, que es este personaje, este protagonista, creo que representa, como has dicho, como has señalado, bastante bien esta idea que tiene Rousseau del buen salvaje. Es decir, que Joel es un padre amoroso, y ese amor que lo lleva a buscar el bien de su familia y de su hija especialmente, es lo que en última instancia representa una amenaza para el Estado. Es decir, esta figura del buen salvaje de la que nos habla Rousseau es en última instancia también enemiga del Estado. Es decir, y es justamente eso lo que produce la tragedia del asesinato y lo que produce en última instancia que Joel tenga razones para efectivamente constituirse como enemigo del Estado. Y es por eso que esta antagonía que Rousseau establece entre un Estado de alguna manera poderoso, represor, y el buen salvaje, es esta antagonía lo que da lugar a la historia social, a el orden social. Exacto. Es decir, el padre amoroso que vemos es justamente el peor enemigo del Estado, visto desde la perspectiva de esta historia y de este juego, que efectivamente creo que el dilema moral que nos plantearán en el futuro, esto lo sabemos por el spoiler que implica el videojuego, de que ya sabemos en qué acaba y demás, de que pues Ellie, que es este personaje que aparece en los episodios inmediatamente posteriores a este primero,
pues representaría en última instancia algo así como una especie de salvación o de la posibilidad de que se restaure el orden social, y esto significa que se restaure el Estado. Claro. ¿No? Sí. Entonces significaría que Eli representa todo lo mejor que el Estado podría soñar para sí mismo. Entonces es justamente el hecho de que la historia se configure como Joel, como protector de esta bondad que podría darle al Estado, lo que permite que la historia al final nos sorprenda de una manera bastante fuerte, que no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero es esa configuración de conflicto, digamos, que hay entre el buen salvaje, que es Joel, como padre amoroso, y la posibilidad de restaurar el Estado como una figura y como una estructura represora dirigida, en este caso, en contra directamente de este buen salvaje, que es el protagonista de la serie. Sí, es que también podemos decir que, digamos, la historia de las sociedades, lo mismo pudiera ser el conflicto de intereses malévolos que el conflicto de intereses benévolos o bondadosos. Sí. Y eso es como, pues, ya desmarcarnos un poco de esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, como términos clásicamente o típicamente antagónicos. Y de alguna manera, pues en la serie, a lo largo de los capítulos que se nos han presentado hasta el momento, pues de alguna forma los creadores, pienso yo, dejan claro que el aislamiento no es una opción, que de una u otra forma, tanto para la organización de estos grupos guerrilleros, o por así llamarlos, o para conformar familia, por decirlo también de alguna u otra forma, pues hay una necesidad del individuo por asociarse o por convivir o coexistir con el otro. Y ahí donde se establece o se puede preparar el terreno para la pregunta por el sentido, ¿no? Porque, digamos, el aislamiento y el miedo pueden ser, pues, quizás algo que nos mantengan vivo por mucho tiempo, ¿no? Pero estar vivo de pronto no vale la pena sin las relaciones humanas. Claro. ¿No? Sí, sí. Porque estas darían sentido a la verdadera supervivencia. Tanto para los grupos, en específico, estos grupos guerrilleros y demás, que es legítimo, creo yo, su interés por salvaguardar una idea de sociedad. Sí. Y también sería legítimo también, pues, el de los individuos que dicen, bueno, con valores más amorosos, más fraternales, más filiales, establecer otro tipo de estructura social que le dote de sentido a sus vidas, en lo particular, ¿no? Entonces, por eso decía yo que las historias, o la historia de las sociedades, de pronto caería en esta orden problemático, ¿no? De pronto no es buenos contra malos, sino también es buenos contra buenos, malos contra malos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y el aislamiento aislamiento no es como una opción, porque de una u otra forma, en la relación con los otros, estamos pugnando por el sentido. Claro, porque es como hay una especie de lema, ¿no? O sea, para el ser humano la supervivencia per se no tiene ninguna valoración. Una valoración, ¿no? Para el ser humano la supervivencia implica a su vez una pregunta por el sentido, ¿no? O sea, sobrevivir por el mero hecho de sobrevivir no tiene sentido para el ser humano, sino en el momento en el que sobrevivir se convierte en una tarea de dotar sentido a la vida, ¿no? Y la serie lo que plantea, pues como has dicho, es eso, ¿no? Ese momento a lo mejor conflictivo en el que lo que se está tratando de hacer es establecer un horizonte hacia el cual orientar todas las acciones, ¿no? Entonces, ese horizonte, por lo tanto, puede generar conflictos tanto en personas buenas, ¿no? Como en personas cuyos intereses, pues, no sean propiamente lo que nosotros entendemos por buenas, ¿no? Y sin embargo, pues, es evidente que, bueno, nunca ha habido una síntesis, nunca ha habido un estado de bienestar absoluto, eterno, ¿no? Sino que siempre nos hemos visto expuestos a confrontar estas ideas, ¿no? Estas ideas o estos sentidos en los cuales nosotros nos hayamos embebidos, pero que finalmente sin eso no habría ni siquiera posibilidad alguna de que la humanidad haya prosperado, ¿no? Entonces,
queda, por tanto, abierta la pregunta de si cuál es en realidad la pregunta que nos orienta, ¿no? Si lo bueno o lo malo, qué es lo bueno o lo malo, o bien, o sea, qué sentido es el que nos va, ¿no?, a justificar nuestras acciones. Exacto, sí. Yo creo por eso la dicotomía o la lucha teórica entre estos autores, ¿no? Que primero llega Maquiavelo y nos dice que el ser humano es malo por naturaleza, envidioso, pervertido, y que es el príncipe el que tiene que reprimirlo. Y luego llega Rousseau y nos dice, no, es que el buen salvaje, y dice literalmente en el Emilio, sepa que naturalmente es bueno el ser humano, empero vea cómo deprava y pervierte la sociedad a los seres humanos. Sí, es decir, es la sociedad, según Rousseau, el que pervierte y manipula y deprava a este individuo, porque lo obliga a mantener un orden que a él no le interesa mantener o que no le interesaría en principio mantener. Claro. Entonces, luego llega este otro que es Hobbes, que justamente dice todo lo contrario, de que el estado de naturaleza, es decir, el estado previo a la existencia del orden social y a la existencia del orden político, el estado previo del ser humano como individuos, que se llama el estado de naturaleza, digamos, el estado natural del ser humano, sería, dice Hobbes, que la violencia y el engaño son las virtudes cardinales en ese estado de naturaleza. Es decir, el hombre, el ser humano, por naturaleza, en ese estado natural, sería violento y mentiroso o fraudulento y engañoso, por decirlo así. Sí. Entonces, si eso es así, entonces el Estado es fundamentalmente bueno y fundamentalmente lo que permite la posibilidad de la bondad y la posibilidad del bien entre los seres humanos. Y esto, curiosamente, me parece tremendamente interesante porque, es decir, parece que si nos interesamos en el Estado o si nos interesamos en el individuo, las nociones de bondad, las nociones de amor, las nociones de objetivos cambian por completo. Es decir, estas nociones se revelan como nociones completamente sesgadas, dependiendo de la perspectiva que asumamos. Claro, sí. Por eso me interesaba mucho lo que decías hace un ratito sobre cómo pues de alguna manera este conflicto entre bondades que ocurre entre el Estado y el individuo se muestra entre el individuo como amoroso. Y es decir, aparentemente, si eso es así, aparentemente el Estado no podría amar, por decirlo así. Es decir, no tendría la capacidad de amar a sus individuos y por eso es incluso capaz de matarlos si es necesario. Si ve comprometidos sus intereses, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el dilema moral que se plantea en la serie, que es salvar a la humanidad, que sería esta noción mesiánica del amor universal, contra el salvar a mi familia y salvar a los que yo quiero, implica no poder salvar, por decirlo así, al Estado, en todo caso. Y eso me parece que es tremendamente interesante, por lo que hay una frase que tiene Zizek al inicio de un documental que lleva por nombre su propio nombre, que es el documental, se llama Zizek. Y él inicia diciendo que esta noción de amor universal le parece algo totalmente perverso y depravado. Claro. Porque la naturaleza fundamental del amor no parece ser esa. La naturaleza fundamental del amor es: yo, individuo, te elijo a ti y te amo por encima de todas las cosas, y por lo tanto todo lo demás me interesa menos que tú, y a ti te voy a proteger y a ti te voy a cuidar. Sí. Entonces, ese compromiso fundamental del amor individual es totalmente ajeno a la idea de yo amo a todos. Es decir, el que ama a la totalidad realmente no está amando a nada. Claro. Es decir, tiene que actuar sin parcialidad. Claro. Y en ese sentido se imposibilita la capacidad fundamental de lo que entendemos por amor. Es decir, el amor universal y el amor a los individuos es algo antagónico fundamentalmente. Totalmente. Y es este conflicto de amores y de bondades el que vemos efectivamente ocurriendo en esta serie. Dostoyevsky tiene una frase parecida en ese sentido. Dice que se puede llegar a amar tanto a la humanidad a tal grado que puedes odiar al hombre concreto. Exacto. Claro, sí. Claro, y es como la moraleja, tristemente, la moraleja de muchos estados que históricamente, han tenido como una idea de humanidad, ¿no? Incluso que se han erigido como en defensores del humanismo, que terminan liquidando al individuo concreto, que es un poco también lo que la serie plantea.
Yo creo que lo que quería comentar un poco a propósito de esto es como, a mí me llama la atención, por ejemplo, que este debate entre si la naturaleza humana es buena o mala, que se siga reproduciendo, siga teniendo reverberación en la ciencia, ¿no? O sea, desde que, pues, no sé, podemos poner a Hobbes y a Rousseau como los antecedentes, si no más remotos, al menos sí los más influyentes, pero es un debate que actualmente se sigue, pues sigue cobrando, ¿no? Vigencia. Y sobre todo en el contexto de los estudios en torno a la etología, ¿no? El comportamiento animal. Y bueno, ahí tenemos libros, por ejemplo, como el del gen egoísta, libro que fue como muy, pues tuvo mucha fama, ¿no? Se ha vendido múltiples ediciones y que básicamente lo que sustenta o lo que intenta sustentar es que esto es una guerra de todos contra todos y gana siempre el que puede más, ¿no? El que es más fuerte. Pero el que miente más, el que engaña mejor. Claro, y exactamente. El gen egoísta, que pues aquel organismo que pues, lo único que persigue es la satisfacción de sus propios necesidades e intereses, ¿no? Pero luego hay otra fracción dentro de las investigaciones científicas que en las últimas décadas ha tenido como mucha fortuna también. Pienso, por ejemplo, en Frans de Waal, este primatólogo holandés, que tiene toda una teoría que lo que intenta es demostrar precisamente lo contrario, ¿no? Y llama a esta gente que, por ejemplo, se ha pues desarrollado su investigación en torno a la idea de que la naturaleza humana es mala, ¿no? Que es perversa, ¿no? Dice, bueno, esa gente lo que hace es una teoría del barniz, ¿no? Una teoría que le llama a él una teoría del barniz en el sentido de que, bueno, la civilización en realidad es una fina capa de barniz bonita, ¿no? Pero que al fin y al cabo una capa de barniz que cuando se desgasta o cuando pues, ya pasa tiempo se ve comprometida, pues lo que aflora es la verdadera naturaleza del ser humano, que insisto, es esta bestia, ¿no? Que consume y que le importa un pepino lo que piensa el otro, porque lo que quiere es exterminarlo y satisfacer sus propios intereses. Pero dice el autor, bueno, yo como primatólogo pues he estudiado primates, chimpancés, gorilas, etc. Y bueno, lo que he comprobado es que pues aún ellos actúan pues orientándose por una idea de bien común, ¿no? Idea entre comillas, porque tampoco vamos a aventurar la hipótesis de que es efectivamente una idea la que tienen estos grupos animales, ¿no? Y bueno, dice, extrapola por supuesto los resultados al ser humano y dice, pues repasando un poco la historia del ser humano, su evolución, pues habría suficientes pruebas empíricas que demostrarían justo lo contrario, que el ser humano es por naturaleza bueno. Y lo que ha pues garantizado el hecho de que estemos aquí después de 150.000 años, lo que sea, pues es precisamente que hemos sabido, ¿no?, organizarnos, que hemos sabido limar las posibles asperezas que hay entre nosotros, precisamente porque lo que interesa es el bien común, ¿no? Entonces, como vemos, la ciencia se sigue haciendo eco de unas ideas que pues, tuvieron su origen en la filosofía. Sí, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, ahorita que mencionabas esto, lo del gen egoísta, justo no parecería que incluso va más allá de que no solamente el egoísmo sería la naturaleza fundamental del ser humano, sino que sería la naturaleza fundamental de toda la vida. Claro, de toda la vida. Incluso es todavía más radical esta idea que está implícita en el título, justamente porque me imaginaba yo, bueno, ¿qué otra categoría o qué otro adjetivo podría haber quedado en lugar de egoísmo, ¿no? Porque claramente la idea de egoísmo connota una idea negativa, una idea de amenazante incluso, ¿no? Es decir, alguien egoísta es alguien que representa una amenaza para cualquiera. Entonces, pensaba, por ejemplo, en otra categoría que se maneja y se baraja mucho hoy en día, que es el amor propio. Es decir, ¿cuál sería realmente la diferencia entre egoísmo y amor propio a los ojos de por ejemplo, de este título? Digamos, el gen que se ama a sí mismo o el gen egoísta, ¿cuál habría sido realmente la diferencia de connotación que trae consigo ese título? Es decir,
alguien que efectivamente persigue sus propios intereses, alguien que incluso está lo suficientemente motivado como para ir en contra de cualquiera con la finalidad de obtener sus intereses, ¿es alguien que se ama a sí mismo o es alguien tremendamente egoísta? Es decir, realmente hay una diferencia en esa noción de amor que tenemos, esa noción fundamental o bastante superficial que tenemos de amor. Es una pregunta que creo que es curioso responder porque dejaría en evidencia que la idea del egoísmo pues sigue latente como una interpretación de la naturaleza humana y de la naturaleza de la vida. Pues. Sí. Claro, pero es que si nos remitimos a la naturaleza en general, pues recuerdo aquí las teorías de la bióloga Lynn Margulis, que bueno, que su investigación se centra precisamente en el hecho de demostrar el hecho de que los organismos colaboran entre sí, aun cuando no se traten de la misma especie, ¿no? Y luego pensaba en la serie, ¿no? Que bueno, para los intereses de la humanidad, pues no sería del todo bien, ¿no? Pero la epidemia se desata porque un hongo parasita, ¿no? A un ser humano, ¿no? Es malvado el hongo, ¿qué onda? Claro, pero en realidad estaríamos hablando de una simbiosis, como diría Margulis, ¿no? Una simbiosis entre dos especies que colaboran para sobrevivir, para supervivencia. Quizá una forma de vida superior sería la que resultase luego de este conflicto entre humanos y hongos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo del gen egoísta, pues yo creo que se queda, cae por su propio peso desde el momento en que vemos que la naturaleza propicia la colaboración entre especies precisamente para, bueno, pues perpetuar la vida. Ahora bien, es la perpetuación de la vida por sí mismo lo que es bueno, ¿no? O qué pasa, ¿no? Sí, sí. Pues que también de pronto lo que creemos que es la naturaleza también corresponde a una interpretación que tenemos a propósito de lo que suponemos que es esto, ¿no? Entonces habría este doble fondo, de alguna manera, entre lo que estaría debajo de la interpretación y lo que la interpretación destaca de ese fondo, ¿no? Y de alguna manera permanece pues un elemento fuertemente irracional en todas las interpretaciones que hacemos a nivel individual y a nivel colectivo, porque pues hasta donde sabemos, por ejemplo, hablando en términos civilizatorios, ¿qué sentido tiene la civilización nuestra? ¿Cuál es su horizonte racional? ¿Cuáles son sus valores justificables verdaderamente? Y lo digo porque por ejemplo, me viene a la mente ese momento clave de la filosofía de la historia, en donde Abraham, ¿no? Por un mensaje divino, pues decide sacrificar a su hijo, ¿no? Sí. Y a partir de esa experiencia fundacional es que, pues, él decide tomar una ruta en específico, ¿no? Y se dice que con esto pues, se funda, digamos, una interpretación de la historia, porque ya no es un ser humano que vive según un esquema mítico, sino ya a partir de pues, decisiones personales que experimenta en sí mismo, ¿no? Entonces, me atrevo a pensar que de alguna forma, una cosa es lo que nos dicen que somos a nivel natural y otra cosa sería lo que interpretamos a partir de lo que, los recursos que tenemos ahí. Y destacar este elemento irracional que de pronto pues no sabemos bien a bien hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde habría que tirar. Pero bueno, lo digo en el sentido de que pues a lo mejor es extraño el ejemplo, ¿no? Pero quiero señalar únicamente eso de que pues hay de pronto supuestos irracionales en aquello que creemos que es lo más racional del mundo, ¿no? Lo más justificable. Claro, está la idea, y me estoy recordando a propósito de lo que dices, esta escena de los últimos capítulos que han salido, donde pues estos hermanos, ¿no? Con los cuales se encuentran Joel y Ellie, y que bueno, al final es un niño y su hermano, y que pues el niño termina infectándose, ¿no? Y hay una escena ahí muy brutal donde, pues, no voy a contarla para quienes no la hayan visto, pero que está justamente ahí, ¿no? O sea, al final las acciones se llevan a cabo
cuando pues, una idea, una interpretación sobre qué es lo bueno, hacia dónde tenemos que ir, ese horizonte, empieza a ejercer sobre el individuo una influencia que lo lleva precisamente pues, a cometer algo que pues uno diría, pues yo no lo haría, ¿no? A ver, en sus condiciones, exacto. A ver si lo harías, ¿no? Exacto. ¿No? Claro, porque además muchas personas probablemente sí tengan la capacidad de reflexionar incluso en una situación así, límite, y de plantearse verdaderamente el problema en todas sus implicaciones, pero muchas personas actuamos quizás solo por instinto en algunas situaciones. Por eso el principio de Hanlon es un principio que personalmente me gusta mucho, no sé si lo han escuchado, que es nunca atribuyas a la maldad aquello que pueda ser explicado por la estupidez. Claro. Entonces, a mí me encanta porque incluso personalmente suena como un disclaimer, ¿no? No soy tan mala persona, soy más bien estúpido. Sí, suena como algo que podríamos aceptar bastante. Sí. Pero básicamente eso creo que también revela hasta qué punto, es decir, no es necesario que para que el ser humano actúe estén apareciendo de manera consciente al menos elementos valorativos. Es decir, en muchos casos aflora algo así como un instinto de supervivencia, como la idiotez, la estupidez. Es decir, estas cosas son fenómenos efectivamente existentes. La estupidez humana es increíble y es capaz de muchas cosas. Sí. Y justamente eso permite que exista una convivencia caótica entre los seres humanos. Y afloraría, ¿no? Especialmente la estupidez en la sociedad. Claro, sí. Sí, ¿no? Yo creo que sería la norma. Sí. O sea, porque en el estado de naturaleza, pues primaría más bien la inteligencia. La astucia, exactamente. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque en estas, por ejemplo, en estas caricaturas absurdas o que manejan el humor absurdo, como algunas que hemos comentado, como Ricky Morty y demás, de algún modo se plantearían un prejuicio diferente al del gen egoísta, es decir, más bien hablarían de algo así como el gen absurdo o el gen estúpido en todo caso, ¿no? Es decir, alguien que no opera de forma estrictamente racional y estrictamente valorativa. Claro, es que esta idea de Bergson que a mí me gusta también mucho, ¿no? O sea, el tipo dice en La evolución creadora, este libro magnífico que habría que recuperar, por cierto, ¿no? La inteligencia es incompatible con la vida, ¿no? Lo cual estaría sustentando lo que tú dices. O sea, en realidad, pensar mucho te imposibilita, te incapacita para desarrollar actividades que interesan a la vida, ¿no? Sí. Entonces, una idea, por ejemplo, no sé, gente que se esté planteando, y bueno, no lo voy a discutir, pero gente que se esté planteando no tener hijos porque piensa y se obsesiona con ideas relacionadas con el cambio climático, etc. Pues, oye, habría que tomarse en serio esto, ¿no? Y no vamos a tener hijos para no contribuir a la sobrepoblación. Entonces, ahí, pues el pensamiento lo que está imposibilitando es que se reproduzca la especie, ¿no? Exacto, sí. Entonces, la idea de Bergson es muy interesante porque daría el traste con esta otra hipótesis del gen egoísta y demostrar, por otra parte, que en efecto lo que prevalece, lo que rige es un gen estúpido, ¿no? Sí. Pues es curioso que lo menciones de este conflicto, ¿no? Porque efectivamente en la naturaleza eso que nosotros denominamos como inteligencia o como pensamiento es una anomalía. Exacto. Y es justamente esta anomalía la que nosotros valoramos o consideramos que es superior, pero justamente el estado que se representa como el tenedor efectivo de esta razón y el que ostenta, por decirlo así, la capacidad de determinar lo racional, este aparato justamente es el que se planta, tal y como muestra esta serie, como el enemigo principal del individuo y de los intereses del individuo. Y por ello, digamos que la dialéctica o la rivalidad entre estos dos elementos fundacionales está servida y plantada y además es irrenunciable. Es decir, si quieres actuar en tu propio beneficio y por la búsqueda de tu propio bien, no necesariamente, o más bien, no debería de preocuparte el bienestar social. Claro. Es decir, solamente así podrías de alguna manera pensar o conseguir quizá de una manera genuina tus intereses
digamos, más vitales o más básicos o de alguna manera más propios. Pero insisto, eso se planta como digamos, este salvaje malo que podríamos definir junto con Hobbes, o desde tu perspectiva como el buen salvaje, ¿no? Digamos, tal y como lo piensa Rousseau. Sin embargo, lo que quería señalar o quería hacer ver es que hoy por hoy, a partir del siglo XX, de una manera mucho más decidida, la filosofía ha renunciado por completo a estas categorías para explicar la naturaleza del ser humano. Es decir, nos hemos dado cuenta que son categorías insuficientes para explicar cómo y por qué se comporta el ser humano tal y como se comporta. Es decir, todas estas que podríamos aquí ensayar y divertirnos mucho diciendo, no, pues el ser humano es bueno por naturaleza, es malo por naturaleza, es estúpido por naturaleza. Ya vemos que cada uno ofrece rendimientos distintos, Claro. pero en última instancia parece que ninguna es capaz de mostrarnos esta verdadera esencia de la vida humana. Claro. Y esa pregunta por la esencia de la vida humana es justo lo que articula el pensamiento del siglo XX. Sí. Fundacionalmente creo que el principal representante de este interés teórico es Heidegger, que justamente en Ser y Tiempo nos hace ver cómo esta existencia humana no es susceptible de ser entendida como cualquier otra cosa en el mundo o en la realidad. Es decir, no es entendible desde las nociones fundamentales que tenemos de las cosas. Es decir, que las cosas sí que las podemos entender como algo definido, determinado, algo que puede ser entendido desde una categoría como bueno, malo, provechoso, no provechoso. El ser humano en este sentido, por el hecho de que es fundamentalmente libre, es necesariamente escapa a estas determinaciones esenciales y fundamentales. Y por ello es necesario estudiar su existencia de una manera distinta. Y es justamente esa investigación o esa línea de preguntar que lleva a que la filosofía del siglo XX repiense todo el sistema político y todo el sistema humano, no solamente el del individuo, sino también el de las instituciones sociales. Después, con la fenomenología francesa, se dedicó directamente a tratar el problema de qué pasa una vez que hemos asumido que el ser humano es libre y que no tiene por qué seguir una determinación esencial. ¿Qué pasa con las instituciones públicas que quieren imponerle al ser humano estas determinaciones y este conflicto que hemos narrado aquí? Y es justamente este interés teórico, creo, el que dibuja lo que hoy por hoy tenemos en la investigación especializada en filosofía sobre qué es la naturaleza humana y cómo podemos responder a estas preguntas. Creo que, por ejemplo, estás escribiendo un ensayo al respecto, ¿no? Sobre la naturaleza humana y cómo podríamos ensayar algo así como respuestas ante este tipo de preguntas. Sí, bueno, parte, como tú lo has dicho, pues, estamos en un contexto en el que la filosofía pues ha llegado a la conclusión hasta ahora de que no hay naturaleza humana, y si todo lo que cabe decir al respecto es que es la libertad lo que constituye su naturaleza. Pero eso, en lugar de resolver el problema, lo complica todavía más. Lo agrava. ¿no? Sí. Claro, lo hace todavía más grave porque pues del hecho de que el ser humano sea un animal libre, pues te lleva a enfrentar de entrada a esa pregunta de si la forma en la que vive actualmente es la más idónea, ¿no? Si las estructuras políticas, las estructuras estatales en las cuales vivimos actualmente son las más adecuadas para desarrollarnos nosotros plenamente como animales libres, ¿no? Entonces, claro, yo estaría más cómodo si hubiese nacido en el siglo XVIII. Estaba más entretenida la exactamente, son donde al menos había este esquema, esta polaridad entre bien y el mal, donde pues no voy a decir que resultaría más fácil explicar las cosas, pero por lo menos era más apasionante en cierto sentido, ¿no? Pues defiendes una postura y ya está, ¿no? Trabajas para sustentar si la naturaleza humana es buena, por poner un caso. Pero ahora te ves enfrentado a esta problemática, problema tan grande de que no es ni lo uno ni lo otro, sino la posibilidad de ser ambas cosas. Sí. ¿no? Eso es, Sí. Y es complicado. También digamos, para el ejercicio radical de la libertad, te tienes que desmarcar de los conceptos
que de alguna manera han fungido como andaderas, ¿no? Claro. Entonces, es como tiene dos elementos, ¿no? La parte histórica, tradicional, los conceptos que trae una determinada disciplina consigo, y lo otro, la parte práctica, el qué hacer con eso que sabes, ¿no? Es complejo. Pues eso. Sí. Es que creo que esa es una de las cuestiones frustrantes que trae consigo el aprendizaje de la filosofía, porque es bastante paradigmático esto que mencionas, ¿no? Porque una vez que quizá has estudiado y construido todos estos esquemas y todo este andamiaje teórico con el cual explicar y estudiar a la naturaleza humana, pues llega alguien y te dice, pues bueno, ahora vamos a destruir todo esto, y para que veas que lo que queda a la base, que esta naturaleza que estás tratando de estudiar es mucho más compleja que lo que estas categorías te permiten ver. Y es justamente eso lo que hace, por ejemplo, Heidegger, que es deconstruir de alguna manera toda la historia de la filosofía y dejarnos con algo así como una existencia desnuda, completamente libre, completamente abierta, en la que lo que importaría ya no son aspectos buenos o malos, sino los meros intereses con los cuales una persona determina desde su propia libertad y apertura sus posibilidades más propias. Y en ese sentido, el Estado también funciona de algún modo como una especie de analogía de lo que es una persona. Porque, como hemos dicho y como hemos estudiado más o menos en esta charla, el Estado busca también sus propios intereses. Y estos intereses están en muchos casos en contra de los intereses individuales. Por lo tanto, podemos decir o podemos suponer que el Estado efectivamente funciona como un individuo más. El problema es que se sitúa en una posición de superioridad y de autoridad que supone una amenaza para los intereses, por decirlo así, de los demás individuos. Y en ese sentido, digamos que la historia ya no aparece como un conflicto entre bondades, como un conflicto entre maldades, bondades, control, orden y poder, sino que aparece simplemente como la lucha de intereses por imponer, de alguna manera, lo que cada uno de los individuos piensa sobre su propio ser y sobre cómo ese ser debe encajar en el mundo, por decirlo así. Sí, sí. Y, sí. Sí, bueno, sí, adelante. No, nada, yo que la conclusión que iba a sacar de lo que hemos dicho, ¿no? Y esto que comentas al final, y enlazando con la pregunta sobre la naturaleza humana, pues yo diría que, y esta es la tesis que se defiende en el trabajo que mencionabas, es el hombre es el animal que como animal ha fracasado. Y por lo tanto es libre de preguntarse qué es. Y ahí está su tragedia, dirían algunos, pero a su vez ahí estaría su grandeza, ¿no? Sí, por otra sí, parte, claro. pero desde luego por el hecho de que es libre. Exactamente. Sí, a manera de conclusión también diría algo parecido, pero dicho de otra manera. Digamos que entre más marcada esté esta obsesión por adivinar o por plantear, teorizar lo que sea la naturaleza humana, más de manifiesto se presenta nuestra radical ignorancia. Exacto, sí, sí. Una radical limitación, ¿no? Que tenemos de alguna manera, es decir, cómo la ignorancia, la incapacidad de ver todos los ángulos, de tener una perspectiva sin punto de vista, como siempre el hecho de estar limitados a un tiempo determinado, a un espacio determinado, a unos intereses determinados, nos impone de manera irrenunciable estar enfrentados a otros intereses que tienen otro punto de vista y otra, digamos, perspectiva y demás. En ese sentido, la limitación que tenemos nos produce de alguna manera el conflicto. El conflicto que detona y deriva la historia. Por lo tanto, podríamos incluso pensar que el conflicto es irrenunciable a el ser humano. Claro, y eso, o sea, el animal, ¿no? Que el animal libre, pero libre para ponerse límites, ¿no? Sería como la moraleja de todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Pues bien, creo que hemos recorrido bastante gracias a esta serie que nos ha permitido hablar de todas estas cosas. Pero bueno, también les agradezco a ustedes, a ti Jorge y a ti Marco, por haber estado en esta charla, en esta conversación. Y les agradezco a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Y les pido también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos escuchen a través de Radio UAS.
Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Ahí estaremos compartiendo mucho contenido y esperaremos saber de ustedes a través de esos medios. De nuevo les agradezco por su atención y espero que nos veamos en próximos episodios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.